¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda clase. Entonces vamos a empezar ahora recapitulando un poco lo que vimos en la primera. Y es básicamente la introducción de un nuevo concepto, que es el momento lineal. P igual a m por b. Recuerden que es una cantidad vectorial y lo utilizamos de tal forma que redefinimos con él la definición de fuerza para conciliarla con la definición de energía, tal que entonces ahora la fuerza yo la pueda expresar como la derivada con respecto del tiempo del momento lineal o cantidad de movimiento, que es un nombre que me ayudó a mí personalmente un poquito más a entender este concepto un tanto mejor. Entonces, bueno, al mismo tiempo también conciliamos un poco la idea de, de trabajo con la de la fuerza, o más bien con el de este momento lineal, que era por medio de, la potencia. No es la potencia, el impulso. El cual básicamente me decía que lo defino como una delta P, o alternativamente como mi fuerza total por un delta T. La fuerza total es vector, no lo olviden. Qué feo me salió esa cosa. Es vector, no lo olviden. Entonces, estos son los conceptos que vimos en la clase pasada y cómo los reconciliamos. Y de hecho acabamos de una manera bastante buena, porque vimos un ejemplo de, de una pelota rebotando sobre un Bueno, de todas formas no me va a ver la universidad si digo estas palabras, pero de todas formas hay que evitarlas lo más posible, ¿verdad? Entonces, la vez pasada habíamos visto un ejemplo de una pelota rebotando contra una pared. Noten que que el caso en como asumimos esto es una dimensión. Voy a poner una T. Una dimensión para simplificar este problema. Sin embargo, ahora lo que quisiera ver es qué pasa si lo empezamos a ver en 3 dimensiones. El problema va a regresar un poquito más, y de hecho me gusta, porque estamos regresando entonces a los problemas que primero veíamos al inicio de la clase, que es el tiro parabólico. Entonces en el libro viene un ejemplo de un futbolista que le pega, que patea una pelota, y pues la pelota obviamente lo que hace es que hace una trayectoria parabólica. ¿Dónde está? Voy a aquí copiar. Perdón, apenas estoy empezando a pegar. Ajá. Muy bien, pues hace una trayectoria parabólica. Pues básicamente lo que tenemos aquí es que esta, cuando se le pegue, va a tomar este camino. Pero bueno, lo que quiero hacer acá es que ahora quiero considerar el mismo problema. De hecho es un problema bastante similar a este de acá, pero ahora estamos considerando 3 dimensiones. De hecho voy a dar valores nuevos para este problema, que de hecho espero que se los estén esperando. Voy a tomar, de hecho el libro los da, o sea, no es como que se los tenga que dar. Entonces, primero que nada, la cosa que nos da es la masa de la pelota, que es de 400 gramos. Me da la velocidad final. La velocidad inicial. Y la velocidad final, que considerarlas. Entonces mi velocidad final es de 30 metros sobre segundos y mi velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos. Entonces vamos a olvidarnos un poquito del concepto del futbolista que la patea. Simplemente vamos a decir que esta cosa se va a mover sobre esta trayectoria que tiene forma de parábola. Entonces, bueno, ya con esto ya tenemos los elementos suficientes con excepción de un último concepto.
Y esto es algo que no toqué tanto en el problema pasado, pero sí es importante empezar a definirlo, el cual es mi eje de referencia. Ok, entonces aquí voy a definir mi 0, mi dirección en X y mi dirección en Y. Ay, bueno, en 3 dimensiones es lo mismo, nada más le pondría una así. Bueno, otro eje, pero pues este no va a ser en 3 dimensiones, perdonen. Va a ser en 2 dimensiones. Ups, aquí está. 2 dimensiones, sí, porque en 3 dimensiones también se puede, pero es suficiente para entenderlo. No vamos a hacer una extrapolación de este problema, ¿ok? Entonces, ya que tengo mi pelota que se está moviendo sobre esta trayectoria, ¿qué es lo que quiero conocer? Quiero conocer el impulso y la fuerza. De hecho, yo creo que vamos a tomar el mismo delta T. A ver, voy a leer el problema otra vez. Un balón de soccer tiene una masa de 400 gramos. Inicialmente se mueve hacia la izquierda a 20 metros sobre segundos, pero luego es pateado de una manera que adquiere una velocidad de 30 metros sobre segundos, una dirección de 45 grados. Ok, entonces este ángulo me lo define igual a 45 grados. Hacia arriba, calcule el impulso. Sí, el delta T es el mismo. Ok, entonces mi delta T es de 0.01 segundos. Ahí está. Entonces vamos a calcular lo mismo. Noten que acá la fuerza la estoy poniendo de manera... Bueno, la magnitud nada más, pero ahorita vamos a ver bien por qué. Y después vamos a ver si lo podemos sacar de manera explícita con sus componentes. Muy bien, entonces voy a poner esto acá como para anotar la respuesta final. Pero voy a partir entonces con la definición del impulso. Entonces mi impulso, y con los datos que ya tengo, lo voy a sacar de una manera bien fácil. Dado que ya tengo la masa y tengo las velocidades iniciales y finales, pues simplemente lo voy a sacar con esta definición del delta P. Lo cual es bastante cómodo de obtener, ¿verdad? Y pues bueno, aquí ya tengo la masa que me va a servir como factor común por mi velocidad final menos mi... ¡Ay, qué feo! Mi velocidad inicial. Y ya está, las cuentas las pueden hacer ustedes. Yo creo que aquí las voy a dejar indicadas nada más así como con amarillo. Pero no las voy a hacer, que es 0.4 kilogramos por 30 menos 20 metros sobre segundos. Vamos a dejarlo así. Ya en sus calculadoras lo pueden hacer un poco más explícito, pero nuevamente a mí me gusta hacer todo así con simbolitos, que se quede analítico. Que bueno, como lo tenemos acá, es exactamente igual al problema de la vez pasada. Solo que esta vez hay que considerar más cosas. Por ejemplo acá, ¿cuál es la dirección de mi vector? Digamos, en esta ocasión ya no puedo estar tomando... Bueno, sí puedo tomar un vector unitario, pero ahora mi momento unitario, por ejemplo mi vector unitario E, tengo que escribirlo de tal forma, lo voy a poner acá, que ya me denote mis dos dimensiones. Bien lo puedo poner de una manera arbitraria, así como lo tengo, pero tengo que definirlo como de 2, y de hecho lo voy a poner así, como un I y un J, y cada uno de estos va a tener un valor de 1, por así decirlo. Lo único que va a cambiar para este vector es el ángulo con respecto a ambos. Entonces cuando yo quiera hacer la proyección en un eje, que es algo que ya habíamos estado viendo, es lo que me va a cambiar. Como yo lo quiero hacer un vector unitario, pues simplemente le voy a poner que valen 1 y 1. Y así ya tengo un vector unitario. Pero, otra vez, cuando yo quiera conocer una componente, bueno, de hecho, este 1 está bien, pero le tengo que poner un seno y un coseno, ¿verdad? Entonces vamos a ponérselo. Porque si al final de cuentas tienen que... De hecho, aquí es donde está mal, perdón. Vamos a borrarlo. Ok. Aquí es donde está mal. Ok, aquí estos está bien, tienen que ser un 1. Pero aquí tengo que tener mi I, que aquí en I lo estoy tomando como una constante arbitraria. ¿Por qué cosa? Por un coseno de teta, por un J, por un seno de teta. Y estos de acá son los que tienen que valer 1, ¿ok? Entonces aquí ya está escrito. Y me voy a fijar entonces en un valor importante, que es este de acá, el ángulo.
que es el mismo que yo he escrito acá. Muy bien, tal que se cumpla esto de acá. Entonces, si se fijan, el problema es exactamente igual con el mismo que acabamos la clase anterior. La única diferencia viene siendo un poco el análisis y el peso que yo le doy a este vector, porque en la clase pasada este vector únicamente era en una dimensión y pues no valía mucho la pena, porque en una dimensión pues únicamente nos voy a tener la componente de esa dimensión y pues mi problema se vuelve prácticamente escalar. Entonces no vale la pena estarlo manejando de esa forma. Aquí ya hay que considerarlo, y de hecho lo importante es empezar a conocer cuál sería ese ángulo, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos a verlo un poquito después. No, de hecho sí lo puedo empezar a hacer, ¿verdad? Porque esto que tengo escrito acá, ya analizándolo con cuidado, en realidad es esto de acá. Ajá, y este E pues también es la magnitud, pero pues su magnitud es 1 porque es un vector unitario. Eso lo puse por construcción desde su misma definición. Entonces, hasta aquí, nuevamente como ya dije, el problema no ha cambiado. Pero, a la hora en la que yo estoy empezando a tomar en cuenta el componente vectorial, ya puedo empezar a preguntarme esas cosas. Ah, bueno. Entonces, noten acá. Una dimensión es sencilla, porque justamente nos obliga a olvidarnos un poquito de la consideración vectorial, pero con este tipo de problema ya no podemos ignorarla de una manera tan sencilla o tan fácil. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Entonces sí lo voy a dejar en rojo y vamos a poner ahora sí J vectorial va a ser igual a delta P en vector, y yo sé que esto de acá va a ser ¿qué cosa? Mi masa por una velocidad vectorial final menos una velocidad inicial, ¿ok? Nuevamente, ¿de qué voy a partir? ¿De qué voy a partir? Aquí es donde les preguntaría cosas. Pero bueno, no importa. No importa realmente. O sea, estoy partiendo de esto de acá. Entonces lo único que tengo que hacer... de hecho... me lleva. Perdón, estoy dando vueltas, pero en realidad sí podía regresar a eso de verde. Lo único que tendría que hacer es escribirlo. De hecho lo voy a escribir. M por V final menos V inicial. Así estoy considerando que es mi parte escalar por mi E. Pero ahora aquí ya vale la pena hacer el producto entre ahora sí estas V's y esta E. Para hacerlo más simple lo voy a modificar y lo voy a dejar como un término, mi delta V por mi E, ¿verdad? Entonces yo ya sé que E es un vector que tiene dos componentes, este de acá. Entonces al ser delta V, mi componente, ¿cómo se llama? Escalar, pues únicamente lo tengo que multiplicar por cada uno. Ok, entonces este producto lo voy a escribir de esta manera. Con mi masa, ¿por qué cosa? Por mi componente de mi velocidad final en X, ajá, por mi coseno de teta, coma, componente de... No, perdón, es delta V. ¿Qué estoy haciendo? Ajá. Por... Ajá. Delta V por el seno de teta. Y estos ya los conozco, simplemente son, bueno, porque teta son 45 grados y pues ya lo pueden evaluar. Nuevamente, pues ustedes saben, a mí no me gusta, pues bueno, no me gusta estar ocupando muchas cuentas, pero pues voy a poner aquí simplemente la operación que tendrían que hacer para ya tenerlo bien. Entonces vamos a hacer básicamente esto. Volviendo a esto, voy a tener m por delta v por este vector, por el coseno de teta, seno de teta. Y pues ya, metiéndole numeritos a esta cosa, me va a quedar que el impulso es, ¿cuánto vale? 0.4 kilogramos, ajá, por mi delta v, que en este caso son 10 metros sobre segundos,
por un vector cuyas componentes son el coseno de 45 grados y otro del seno de 45 grados. Pues ya nada más lo meten en su calculadora y ahí están. Noten, de hecho hagamos una importancia, bueno, pues sí, marquemos cierta importancia, que la única diferencia o que podemos solucionar este problema simplemente considerando las componentes de este vector E que en la clase pasada yo había ignorado un poquito, lo había hecho de menos. ¿Por qué? Porque no valía la pena, el problema lo simplifiqué para una dimensión, pero ahora ya me vale la pena tenerlo. Y de hecho incluso si yo quiero hacer otra dimensión, es decir, el problema en 3 dimensiones, lo único que tengo que hacer es encontrar una transformación o una parametrización tal que yo pueda definir mi ¿cómo se llama? Mi vector E en unas componentes que me den esta transformación. Típicamente yo utilizaría la de las coordenadas, ¿cómo se llama? Esféricas, polares. De hecho creo que ya les dejé que investigaran un poco respecto al tema. Pero pues igual sería un buen ejercicio que lo intentaran. Entonces yo creo que esto de acá se los voy a dejar de tarea y que lo intenten, ¿ok? Intenten expresarme este E, aquí lo voy a escribir, expresar E para 3, porque estoy escribiendo coordenadas, dimensiones. Muy bien. Y simplemente hagan lo mismo. Un tip, recuerden que ahora van a tener 2 ángulos, este de acá y este de acá. Nuevamente les recomiendo investigar, bueno, este se llama phi y este teta. Les recomiendo investigar las coordenadas esféricas, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces ya lo tenemos así. El problema fundamental no cambió prácticamente nada. Y lo único que tuvimos que hacer fue multiplicar por un seno y un coseno. Los argumentos están bien dados, entonces pues no pasa nada. Entonces este de acá, eso que tengo escrito aquí, voy a resaltar con amarillo, va a ser lo que yo tenga que ponerle para encontrar mi impulso. Y noten que es una cantidad vectorial porque aquí tengo un vector multiplicado por un escalar y eso es un vector. Pero ¿qué pasa ahora con el siguiente? Entonces este de acá, pues ya lo encontramos, check. Ahí está. Pero ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la fuerza. Lo vamos a hacer de la misma manera, ¿verdad? Como habíamos hecho de la vez anterior. Sí, lo voy a poner acá. Ok, la vez anterior la fuerza la habíamos encontrado de la otra definición de el impulso. Creo que he estado diciendo potencia, eso está mal. Pero no, creo que sí. Pero bueno, ahí me corrigen, sí. Escríbanmelo, tengo esa duda. Entonces, voy a tener que este iba a ser la fuerza por un delta T. Y yo quiero conocer esa fuerza. Okay. Entonces esto ya se me vuelve más sencillo porque el impulso ya lo conozco. Y el delta T también. Entonces nada más me falta despejar mi fuerza para que sea igual a ¿qué? A J entre delta T. Y este J pues ya lo conozco. Lo voy a escribir otra vez como lo tengo aquí en amarillo. Y como le puse que era 0. Ay, qué feo. 0.4 kilogramos por 10 metros sobre segundos, que es mi delta V, entre 0.01 segundo por mi vector unitario, que es coseno de 45 grados por seno de 45 grados. Bueno, este ya no es un vector unitario, porque el vector es este, es delta V el vector. Entonces esto que tengo acá pues ya es mi vector de fuerza. Y se encuentra exactamente de la misma manera, únicamente hay que considerar el carácter vectorial. Entonces ya saben, aquí es donde yo les preguntaría si tienen dudas, pero no puedo interactuar con ustedes. Entonces pues vamos a ¿cómo se llama? Lo voy a dejar así como que simplemente un comentario. Ahora, esto de acá lo estoy generalizando un poquito para que únicamente sigan manejando ¿cómo se llama? La magnitud del vector y nada más lo multipliquen por
un vector unitario que me dé la parametrización necesaria. Sin embargo, esto no es necesariamente el único camino, porque simplemente bien podemos haberlo partido en componentes y ya lo tenemos. La única diferencia es la definición estas de acá, que son mis únicos vectores, mi velocidad. Aquí, nuevamente, estos son las magnitudes del vector. Y la única forma en la que yo tendría que encontrar el vector correspondiente o la ¿cómo se llama? La componente correspondiente pues es multiplicando por este vector de acá, este e que definí. Entonces eso lo pueden hacer por separado, uno por uno. No sé si les sea un poco más fácil, pero también se puede igual. Igual si pueden o si quieran, me gustaría ver cómo lo intentan. Esto solo es una forma de intentar atacar este problema, pero simplemente porque es más fácil. Bueno, porque lo podemos hacer todo de una vez y no tenemos que estar haciendo el mismo cálculo varias veces. Pero igual si en el examen, en la tarea o lo que sea me lo empiezan a dividir, es decir, me sacan primero la componente X del impulso o la Y y viceversa con la fuerza, no pasa nada, sigue estando bien, ¿ok? Y ya después lo suman, pues está bien, lo multiplican por su respectivo vector y no importa, ¿ok? De hecho, el hacerlo de esta forma me ayuda a conocer el ángulo de la fuerza, de que de hecho yo creo que vale la pena hacerlo, ¿ok? O sea, y de hecho creo que pues sí, porque vean, fx, ¿qué va a ser? Va a ser exactamente lo mismo, esta cosa acá de 0.4 kilogramos por 10 metros sobre segundo. Voy a hacer esto más grande para que sea mejor. Entre 0.01 segundo por qué cosa, por un coseno de 45 grados, ahí lo tengo. Y mi Fy va a ser otra vez lo mismo, 0.4 kilogramos por 10 metros sobre segundos entre 0.01 segundo por el seno de 45 grados, ¿ok? Estas vendrían siendo las componentes de la fuerza. Y la forma en la que yo encuentro el ángulo de la fuerza, pues es el siguiente. Vendría siendo el arco tangente de, vamos a llamarle phi así. No, mentira. Esto lo estoy haciendo mal. Ok, el ángulo de la fuerza le voy a llamar phi. De hecho lo voy a escribir con un color más fuerte, con rojo. El ángulo de la fuerza lo voy a llamar phi. Y básicamente pues va a ser el arco tangente de qué cosa, de Fy entre Fx. Esto también es un ejercicio que pueden hacer y de hecho les encargaría que lo hicieran en su calculadora o demás cosas. No únicamente hay que hacer esta cuentita y pues ya lo tenemos ahí, ¿ok? Entonces nuevamente, para resumir, digamos que lo clave de este ejercicio es que justamente acá lo que hice fue que estuve manejando con esta notación vectorial las dos componentes al mismo tiempo, pero igual lo pueden haber calculado por separado una componente a la vez y pueden haber llegado a lo mismo, ¿ok? Entonces ya podemos conocer la fuerza y el impulso y al mismo tiempo la dirección de la fuerza de una forma mucho más específica. Entonces noten y hagamos esa observación. A diferencia del formalismo que llevábamos con estas ecuaciones de tiro parabólico, podemos conocer muchas más cosas con este formalismo. ¿Y qué fueron los únicos datos que necesitábamos conocer? Básicamente los mismos. Pues sí, que es... Bueno, el delta t es como un particular, porque en realidad no, bueno, queremos conocer para todo el tiempo, no únicamente para un intervalo. La masa y la velocidad. La velocidad es algo que también podemos conocer si, incluso de manera arbitraria o general, si conocemos, o nuevamente voy a hacer un énfasis en la importancia de la parametrización y la geometría con la que elijamos nuestro sistema. Por ejemplo, aquí es una muy sencilla, estoy trabajando sobre un plano, es el movimiento sobre un plano. Pero ¿qué tal si yo agarro un sistema un tanto más difícil? Digamos, voy a agarrar una esfera. Ay, qué feo se vio eso. Ay, ¿qué estoy haciendo? Creo que aquí viene una esfera. Objetos, animales, naturaleza, comida. Estos están medio chafas, perdón. Pero bueno, vamos a pensar en una esfera. De hecho, le voy a hacer así, geometría.
Bueno, el cilindro también vale. Entonces me voy a agarrar un cilindro, porque pues, la parametrización del cilindro está muy fácil. Y sobre el mismo cilindro, yo voy a pensar que... Sí, el rojo. Ah, pues con crayón. Vamos a pintarlo así, para que se vea más bonito, ¿no? Voy a pensar que tengo un objeto, una pelota o algo así, que se puede mover... Uy, que se puede mover sobre las dimensiones del cilindro, ¿verdad? Desde se puede mover en un ángulo, se puede mover hacia arriba y hacia abajo, y se puede mover en una dirección hacia el centro. Entonces, si yo quiero conocer la velocidad de un objeto arbitrario, tal y como es este... Ay, perdón. Tal y como lo es este, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que elegir mi parametrización, y la parametrización me sirve eligiendo mi sistema, pues justamente de referencia adecuado. Es decir, aquí lo voy a tomar de una manera simple. Bueno, creo que voy a agarrar otro color. Voy a agarrar el verde. Voy a tomarlo aquí sobre la... Bueno, el verde no se ve. Voy a agarrar el negro. Lo voy a agarrar aquí sobre la base, más bien sobre el eje y sobre el centro del cilindro, para poner un ejemplo. Digamos que aquí se va a estar completando la otra cosa. Ajá, ahí está. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a definir acá mi vector de posición R. ¿Por qué me estoy fijando en R y no tanto en V? Porque si yo logro definir, si yo puedo conocer bien R, entonces yo puedo conocer su derivada, que termina siendo V, que es la que yo necesito para poder conocer qué cosa, la energía. Bueno, el momento en este caso. Y en este caso el cilindro se va a sacar con la parametrización adecuada, es decir, este vector R va a tener unas componentes X, Y y Z, las cuales yo voy a escribir, o más bien yo voy a definir como funciones que dependen del tiempo, ¿verdad? Y al ser funciones que dependen del tiempo, yo puedo reparametrizar este espacio en lugar de pensar en mi típica cuadrícula cartesiana. Lo voy a empezar a poner con la parametrización del cilindro. Y como ya les había dicho, el cilindro tiene una parametrización muy bonita, porque yo puedo pensar en el mismo eje Z usual, en mi dirección radial R, y en un vector phi, que es en el que se va moviendo. Y tanto con estas dimensiones, yo puedo pensar en cualquier punto del espacio que yo pueda digamos que limitar a la superficie de un cilindro. Entonces esta transformación es relativamente fácil. La voy a escribir acá porque, por ejemplo, X, ¿qué va a ser? Va a ser R coseno de phi. Y va a ser R seno de phi. Y Z va a ser Z, se va a quedar igual. Entonces estas funciones que yo ya he escrito aquí, voy a tener como variables R. Bueno, R no, porque lo puedo dejar... Bueno, depende. Estas de acá que estoy subrayando con verde son variables que bien yo puedo, ¿cómo se llama? Dejar constantes o variar con respecto del tiempo. Este tiempo de acá, para poder describir la superficie o los grados de libertad sobre los que igual se puede mover el sistema que estoy planteando. Aquí es una partícula libre, es decir, que no tiene ninguna restricción con respecto a la dirección en la que se puede mover, pero yo la puedo restringir. Por ejemplo, si no quiero que se mueva más allá del radio o más allá del ángulo phi o del z, por lo general puedo dejar uno o dos libres, pero siempre hay que tener uno variable que dependa del tiempo. Entonces con esta función de acá yo simplemente derivo mi vector de posición y obtengo v, y de esa forma ya puedo conocer estas cantidades sin necesidad de estar pensando o limitándome a ver que me den una cantidad, ¿ok? O una magnitud fija o dada. Los problemas en este nivel obviamente lo van a hacer, pero pues esto es una herramienta que les va a servir mucho a futuro, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos hecho es el mismo problema de la vez anterior, con la única diferencia de trasladarlo a dos dimensiones. Y nuevamente, damos una importancia especial a la parametrización. Lo voy a poner aquí, parametrización del sistema, ¿verdad?
es lo importante. Ok, entonces el momento donde si tienen más dudas, lo pueden escribir. Yo la verdad espero que sí tengan dudas, para que podamos seguir la discusión. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la propiedad más importante del... Ay, ya casi me acabo este pizarrón. Sí, ya me lo acabé. Lol. Bueno, no importa. Lo voy a hacer aquí, de este lado, donde tengo más espacio. Voy a hablar entonces... De hecho voy a hacer trampa porque voy a hacer zoom. Voy a hablar entonces de la propiedad más importante del momento lineal, la cual es su conservación. Conservación del momento lineal. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con la conservación? Y seguramente se preguntarán, este término conservación es algo que ya había empleado en clases anteriores y tiene un significado bastante especial. ¿Qué es lo que hace la energía? O sea, la energía se conserva, pero no hablamos bien, o más bien no hablamos tan profundamente de qué condiciones o qué significa físicamente que ciertas cantidades, como la energía, o en este caso el momento, que pronto vamos a ver que también es la energía. De hecho es la energía, ya lo vimos en la clase pasada, es la derivada de la energía cinética. Pero vamos a ver que esta cantidad también se puede conservar y físicamente tiene el significado de que tenemos un sistema aislado, y es lo que hemos estado hablando en nuestras discusiones cuando hablamos de el trabajo. Es decir, el trabajo lo que hace es el cambio de la energía mecánica total, y el cambio de la energía mecánica total se da cuando estamos perturbando el sistema, es decir, cuando le metemos una fuerza externa, y esta fuerza externa, o perturbación, como me gusta llamarlo un poquito mejor, es lo que rompe la propiedad de tener un sistema aislado. Entonces eso lo voy a escribir acá con azul. Vamos a poner que la conservación en general, de hecho lo voy a escribir con palabras para que lo tengamos, la conservación de cantidades físicas, implica, ay, que lo estoy escribiendo, aquí lo voy a escribir con rojo otra vez, un sistema cerrado o aislado. ¿Ok? Esta es la primera oración que yo tengo con respecto a eso. Pero vamos a pensar otra vez. Vamos a pensar nuevamente en el ejemplo de la fuerza. Porque otra vez, esto es un tanto contradictorio. Yo estoy hablando de que el momento se conserva, y la conservación me hace referencia a que yo voy a tener sistemas cerrados. Pero el hecho de que tenga una fuerza significa que el sistema se abre, es decir, ya no se debe conservar. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si pensamos en la fuerza de, digamos, una partícula B sobre una partícula A, es decir, que tengamos, voy a pintarlo acá, quizás sea algo, ahora sí con un objeto un tanto más divertido, digamos que tengamos este güey de acá, perdón, siempre se me olvida el lenguaje, color anaranjado, digamos este va a ser el A. Luego vamos a tener otro objeto, este de acá, otro color verdecito. De hecho creo que voy a cambiar un poquito mi notación. Sí, vamos a tener un objeto A y B. Voy a poner así. Te vas a hacer un... Ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Aquí está. No, este de acá. Tú vas a hacer un A. Y tú vas a hacer un B. Entonces voy a tener la fuerza de B sobre A, ¿verdad? Así espero que se entienda un poquito mejor. ¿Cómo lo voy a poder escribir? Bueno,
Primero que nada, la definición de la fuerza es bastante clara. Es la derivada de el momento lineal con respecto del tiempo. Pero eso me hace pensar ahora en cómo es la interacción entre estos dos objetos. Nuevamente les había dicho que la fuerza siempre está siendo generada o siempre va a ser generada por la acción de un potencial. Y en este caso lo que hemos trabajado más es el potencial gravitacional. Entonces aquí vamos a asumir el mismo, pero igual, como les hablé en otras clases, podemos pensar en más fuerzas, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y demás. Obviamente van a complicar más las cosas, pero vamos a tomar este ejemplo de la fuerza gravitacional clásica para obtener un poquito más. Entonces vamos a pensarlo. Primero que nada vamos a definir un poco esta fuerza y cómo está interactuando entre estos dos objetos. Entonces aquí estamos diciendo que es la fuerza que ejerce B sobre A. Es decir, de estas dos flechitas que yo pinté, vamos a quitar una. Y va a ser esta de acá. ¿Por qué? Porque es la fuerza que el objeto B está ejerciendo sobre el A. ¿Okay? Entonces aquí, al menos en esta cosa que acabo de plantear, apunta en esta dirección, que es la dirección que apunta hacia la izquierda. Para que entonces la interacción de ambas haga que se aplique una fuerza que hace trabajo sobre A, es decir, le estamos inyectando energía a la partícula A con la fuerza que B ejerce sobre ella. Y esto es básicamente como nosotros planteamos la interacción de las fuerzas, de una manera que nos quitamos el concepto medieval que me ha estado molestando bastantito. ¿Ok? Entonces aquí con esto que acabo de plantear, yo estoy diciendo que va a ser la fuerza, la derivada del momento lineal con respecto del tiempo. Pero el momento lineal con respecto del tiempo, ¿cómo lo estoy definiendo? Lo estoy definiendo nuevamente como la masa por la velocidad. Pero noten algo, este momento siempre habla de qué cosa. Este momento, este de acá, siempre habla de cantidades que son inherentes o más bien intrínsecas a algún objeto, ya sea como lo son A o como lo son o como son B, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tengo que definir, este momento, ¿a qué se refiere? ¿A qué es? ¿Verdad? Entonces aquí es donde voy a entrar en acción y voy a decir que como la fuerza F se aplica sobre A, es decir, le está inyectando energía que hace trabajo a la partícula A debido a la presencia de B, voy a decir que este momento, esta derivada de momento lineal va a ser la derivada del momento lineal, del momento lineal de A. Perdonen. Del momento lineal de A. Creo que este no era la tónada. Perdón. Me entra el toque. Ese era este de acá. Ajá, ese es este. Del momento lineal de A. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero hacer lo contrario? Es decir, si ahora yo quiero definir la fuerza que va de A a B. Muy intuitivamente, espero que ya me puedan saber contestar. ¿Cuál va a ser este momento? Pues obviamente va a ser el de B. Y esta dirección de la flechita, de hecho acá lo voy a poner con otro color, con azul, va a cambiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Al menos aquí estoy definiendo o estoy encontrando una forma de poder escribir cómo es la interacción de estas dos fuerzas de una manera aislada. ¿Cómo? Resumiéndola de cierta forma a la interacción de dos partículas, una con otra. Pero noten que estas fuerzas, por eso tienen este subíndice, fuerza de B a A y de A a B. Pero ¿qué pasa si yo quiero fijarme con la fuerza de la segunda ley de Newton? O cuando yo quiera estudiar la segunda ley de Newton. Recuerden que el principio de superposición, al menos en este curso, va a ser su mejor amigo. ¿Por qué? Porque lo voy a poder seguir aplicando. Y la forma en la que yo lo aplico es a través de mi fuerza total, ¿verdad? Mi fuerza total, ¿cómo la defino yo? Como la suma, acuérdense que son vectores,
de ambas estas fuerzas. Por ejemplo, de la fuerza de... Ahí, ¿qué hice? La fuerza de B a A y de A a B. ¿Ok? Entonces ahí está. ¿Y cómo puedo entonces yo conocer esta fuerza total? Pues bueno, ya tengo sus definiciones aquí arriba y simplemente es sustituir. ¿Ok? Y entonces, si se fijan, ok, estoy hablando de conservación. ¿No se supone que algo se tiene que conservar aquí? Bueno, pues justamente como les había dicho, esto tiene que ser escrito de tal forma que la suma de estas dos fuerzas sea igual a 0. Es decir, que me regrese al sistema cerrado o aislado. ¿Ok? Me regrese acá. Esto significa esto de acá. Por eso, a la misma forma cuando hablamos de conservación, cuando yo hablaba de la energía total, la ley de la conservación de la energía es que mi energía mecánica total tiene que ser 0. En este caso, mi fuerza total se conserva, dado que tanto la fuerza de B sobre A y la A sobre B, ya iba a decir la conclusión, pero no, voy a detenerme un poquito acá. Otra vez, estamos hablando de que las fuerzas que ejercen trabajo son fuerzas que meten o quitan energía. Y justamente estábamos en la contradicción de que en este caso, si queremos decir que el momento lineal se conserva, y de hecho yo creo que vale la pena escribir esto en términos del momento lineal, lo cual voy a hacer aquí, pero con amarillo no, con azul. Ok, voy a tener que entonces mi derivada de PA con respecto de T más mi derivada de P de B con respecto de T, pues ya saben que tiene que ser igual a 0. Pero esto lo voy a poder escribir como la derivada con respecto al tiempo de P de A más P de B. ¿Ok? Entonces otra vez, si estoy diciendo o si estoy regresando a la condición del sistema cerrado, entonces estas dos fuerzas, independientemente una de la otra, son ¿qué cosa? Son fuerzas internas, es lo que se le llama. Y el hecho de que puedan hacer o no trabajo, si el trabajo total, o mi fuerza total, o mi momento lineal total se conserva, estas fuerzas internas son 0 y se sigue respetando este teorema de conservación de la fuerza, este teorema de conservación de la energía, y la conservación en general se sigue cumpliendo. Entonces esto es lo más importante, porque el hecho de que esto de acá, esta igualdad de la fuerza total igual a 0, implica, bueno, me es de utilidad, porque entonces a la hora en la que, bueno, sobre todo cuando yo hablo de la fuerza total, a lo que me estoy refiriendo es a encontrar mi ecuación de movimiento, la cual me va a dar la posición de la partícula en cualquier tiempo, en todo el tiempo. Entonces, para resolver esa ecuación, que se conserven estas cantidades, es decir, que sea igual a 0, me va a dar una ecuación diferencial homogénea. La ecuación diferencial homogénea es muy fácil de resolver. Por lo tanto, voy a tener ecuaciones simples de resolver gracias al simple hecho físico de que el momento se conserva, que la fuerza se conserva. Y ojo, otra vez estoy hablando de sistemas aislados. Y sistemas aislados tenemos únicamente cuando tenemos... otra vez estoy esperando su respuesta, perdón. Cuando tenemos un sistema de referencia inercial. Fuera del sistema de referencia inercial van a aparecer fuerzas cuya conservación, cuya interacción me va a romper esta conservación, como las fuerzas ficticias, la fuerza normal, tensiones, bla, 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 pero porque no tiene una explicación del sistema de referencia. ¿Ok? Entonces aquí sí quisiera que me hicieran preguntas, que escribieran preguntas. Por favor, todos escriban preguntas. Y pues bueno, porque esto es muy importante. La propiedad de que el momento, y sobre todo en el momento transverso, en el momento lineal, perdón, que se conserve es la propiedad más importante de esta cantidad. Y de ella misma podemos sacar una infinidad de utilidades y nos sirve para muchas cosas, ¿ok? Entonces, partiendo de esta ecuación, esta relación donde estoy diciendo que la derivada de la suma del momento de A más el momento de B es igual a 0, ¿qué me está diciendo acá?
me tiene que decir, tengo, bueno, acá esto de acá, bueno, esta relación de la suma las puedo generalizar como un momento total, y me está diciendo que entonces este momento total, ay, ¿qué hice? Mi momento total es igual a una constante, ¿verdad? Porque no cambia con el tiempo. Por lo tanto, su energía se conserva. En este caso, vamos a pensar que se conserva en forma de energía cinética, es decir, se van a mover uno con respecto a otro igual de la misma manera. ¿Ok? Pues bueno. Pues bueno, entonces esto igual ya saben que lo podemos trasladar a componentes porque estoy haciéndolo de manera vectorial. Pero pues creo que la clase ya estuvo lo suficientemente pesada como para seguir un poco al respecto. Lo que sí quiero es en esta ocasión dejarles algo de tarea. Entonces ya saben, vamos a tener acá el libro, el cual lo tengo en la mano. Digo, no lo pueden ver, pero aquí está. Ok, entonces nos vamos a ir al capítulo 9. Ya saben, es el Resnick. Ahorita les voy a poner qué ejercicios van a hacer. Aquí están. Ok. Me van a hacer... de hecho lo voy a escribir acá un momento. Voy a escribir con rojo para que se vea. Ok, entonces les voy a dejar su tarea. Que ya saben, es el capítulo... Ay, ¿qué hice? Es el capítulo 9 ahora, ¿verdad? Me van a hacer los ejercicios 40 y 41. ¿Ok? Entonces, con eso concluimos la clase de hoy, chicos. Bueno, la de hoy. Bueno, si las quieren echar todas en un día, pues adelante. No pasa nada. Y yo creo que para la próxima sesión, pues vamos a ver un ejemplo. Bueno, más ejemplos de esto de acá. Todavía estoy pensando, a lo mejor y aquí les paso estos diagramitas, bueno, estos pizarrones que estoy haciendo. Si ustedes los quieren, pues avisen, ya sea comentado o en el grupo de WhatsApp. Y pues ahí lo vemos. Mientras tanto, pues ahí los veo para la siguiente clase. Muchas gracias.